Hola amigos, ¿cómo han estado? Espero que muy bien. Disculpen por la ausencia. He estado un poquito ocupado, pero he estado haciendo unas cosas, avanzando para como se trata. Y bueno, de esto quiero hablarles un poco de este mes de diciembre. El mes de diciembre nos toca reflexionar mucho, entender bastante qué queremos, sobre todo en el 2017. O en este caso, si hemos iniciado un proyecto, o hemos iniciado creativo, o hemos iniciado una relación, o hemos cambiado de trabajo, o un estudio en este caso, con el mes de diciembre vamos a entender. Me falta unas que otras cositas que no he hecho antes o no he hecho este año, que las tengo que hacer en este mes de diciembre o las tengo que hacer en el mes de enero para que en el 2017 comenzamos a trabajar duramente y arduamente, porque Capricornio es el signo del trabajo. Su planeta regente es Saturno. Bueno, Saturno es el planeta de las estructuras, planeta, bueno, un karmático total, y Saturno, bueno, también planeta del tiempo, de los procesos, del antiguo y esas cositas. Esta retrogradación de Mercurio en el signo de Capricornio nos hace entender que tenemos que dar un cambio de estructuras o un cambio importante que es como reafirmar o retocar o pulir lo que hemos cambiado, lo que hemos trabajado en el 2016. Con este Mercurio retrógrado o este mes de diciembre, quizás me olvidé o quizás me están pidiendo estudiar o aprender algo nuevo, quizás un nuevo idioma, para que el nuevo puesto que me han dado, o lo que tengo en este caso, o ese cambio de casa, sea mucho mejor o más estable. Me explico bien. Si tuviste un cambio en el 2016, sea de casa, trabajo, familia, hogar, también estamos hablando de viajes, con esta retrogradación de Mercurio en el signo de Capricornio, es como decir, por fin me estoy acostumbrando al cambio, o por fin me estoy entendiendo que esto ha cambiado. Ahora lo voy a pulir o lo voy a tratar para hacer que las cosas comiencen a trabajar o a moverse, a ser más activas que antes, porque en el 2016 soltamos, cambiamos o mejoramos o nos lanzamos por fin a hacer algo, que un deseo que teníamos en mente hace un tiempo atrás. Bueno, con esta retrogradación le damos estructura a ese sueño, le damos base, le damos seguridad quizás a una relación, o ya por fin lanzarnos. Con esta retrogradación de Mercurio le damos base, le damos estructura a una relación, y esto nos va a hacer seguir adelante con el 2017, que se viene muy interesante, que yo les voy a contar en videos también. Esta retrogradación de Mercurio va a ser un poco especial porque va a comenzar a retrogradar en el signo de Capricornio para regresar al signo de Sagitario, volver a pasar el signo de Capricornio y, bueno, y ponerse directo. Explicación. ¿Qué es primero el signo de Sagitario? Sagitario es el signo de la proyección, el signo del aprendizaje, el signo, bueno, también del conocimiento, signo de la verdad, signo que ve al futuro bastante, o el signo que se proyecta, y el signo también del liderazgo, el signo de la conciencia y de la espiritualidad. ¿Y qué es Capricornio? Signo donde nosotros trabajamos lo que nos hemos proyectado en el signo de Sagitario. Sagitario, ustedes saben que es graficado por un centauro, que tiene una flecha que, bueno, apunta hacia una estrella que es la estrella Antares. Bueno, esa estrella es la estrella de Escorpio, que significa yo vencí a la muerte y tal cosa. Bueno, es otra historia. Al ser Sagitario el signo de la proyección y el signo del arquero, quiere decir que es un arquero. El arquero se proyecta. Yo le voy a dar ese punto, le voy a dar esa meta. Me estoy proyectando. Me estoy lanzando, me estoy imaginando, estoy creando. Estoy siendo Sagitario. Para que en el signo de Capricornio trabajemos por esa meta que nos hemos propuesto. Acuérdense que Capricornio es la cabra. ¿Y qué es una cabra de monte? ¿Qué hace una cabra de monte? No sé si ustedes han visto en sus ciudades o en sus países que una cabra de monte sube, pero sube lo más empinado, y busquen información o fotos
por internet y verán que la cabra sube, por más lo empinado que se encuentre, ella sube. Entonces, con Sagitario nos hemos proyectado y con Capricornio trabajamos hasta conseguirlo, o vamos para conseguirlo. De eso se trata, de trabajar, darle estructura, darle fuerza a lo que nos hemos proyectado o lo que queremos, sobre todo para el 2017. Porque esta retrogradación de Mercurio va a hacer entender qué es lo que nos va a venir en el lado laboral o en el lado económico en el 2017. Ahora, puede que esta retrogradación te esté haciendo lanzar a un cambio de trabajo, o este retroceso, cambio de trabajo, cambio de estructuras, tengas que tocar un nuevo lugar, un nuevo trabajo, una nueva estadía, o quizás generar más ingresos, o que te den un puesto, te asciendan, es algo muy positivo. Pero también te está diciendo que acostumbrarnos, si quieres más, hay que trabajar duro, ¿no? Obviamente nada es fácil en la vida, y tampoco podemos recoger el dinero de los árboles, eso, bueno, el universo, Dios no nos ha dado esa capacidad, pero bueno. Entonces hay que trabajar duro por nuestro deseo, por nuestra meta, por nuestra proyección. ¿Qué es lo que queremos en el 2017? ¿O qué estructura queremos cambiar a este año? O bueno, en lo que queda de este año para que el 2017 sea más positivo o sea más próspero en este lado laboral. Bueno, esta retrogradación de Mercurio será peculiar porque también tendrá una luna nueva al final del mes de diciembre. Esta luna nueva es decir que ya hemos cambiado, estaremos soltando la estructura, estaremos analizando qué queremos mejorar para que el 29 de diciembre del 2016 tengamos esa proyección. Yo quiero, como saben, la luna nueva es para iniciar nuevos periodos. Y un ejemplo, yo quiero atraer buenos ingresos en 2017. Ya, voy a trabajar duro, voy a trabajar arduamente para conseguir esos ingresos. Voy a tener que sobreexplotarme, trabajar fuerte. Pero bueno, es el signo Capricornio. El Capricornio se explota, se sobreexplota en el trabajo. Es un workaholic, Capricornio. Entonces vamos a trabajar duro para poder conseguir ese sueño o esa meta que nos hemos propuesto el día 29. Entonces hay que entender mucho este mes de diciembre. ¿Qué propuestas, qué cosas nos visionamos, qué cosas queremos en 2017? Es porque Mercurio nos está haciendo entender como Mercurio es el signo que, bueno, que rige la palabra, rige los contratos, la mente concreta. Entonces vamos analizando, vamos pensando, vamos craneando en nuestra mente qué queremos en 2017 para ejecutarlo a partir del mes de enero, a partir del 8 de enero, que Mercurio otra vez vuelve a ponerse directo para trabajar por ese sueño o comenzar a concretar esa meta. Y bueno, y como ya tenemos la luna nueva, esa meta tiene su intención más fuerte o su intención incrementa más. Por eso hay que hacer un pequeño ritual ese día 29. Yo les voy a hacer un video muy especial para explicarles más sobre esa energía de proyección que nos trae esta luna nueva en el signo de Capricornio. Justo un poco días antes de que se acabe el año, también bueno, para hacer algo muy interesante y contarles que viene el 2017. Bueno, días antes que Mercurio comience a retrogradar o retroceder, tendremos la luna en el signo de Géminis, la luna llena en el signo de Géminis. Bueno, una luna llena de mucho entendimiento y de mucha racionalidad, porque Géminis es el signo racional, la luna son las emociones. Hay que tener cuidado un poco con las emociones que se vayan de un momento bien a un momento mal, porque Géminis es un signo a veces un poco voluble. Un momento se siente muy bien, un momento se siente muy mal. ¿Ya? Y bueno, Géminis es un signo muy racional, pero por ende hay que tener cuidado también con la angustia. No pensemos tanto, hay que relajar un poco la mente. Si buscamos el porqué a las cosas, quizás esta luna llena nos traiga como nada satisfecho. Esta luna llena será el día 13 de diciembre, la semana que está entrando. Entonces esta luna llena será muy interesante, será para ver resultados muy positivos en el nivel de aprendizaje o estudios. Así que si las personas que quieren viajar o las personas que están viendo resultados por un viaje o por un negocio, van a ver resultados muy interesantes este mes de diciembre, sobre todo con esta luna llena. Como Mercurio va a hacer un tema de retroceso o va a hacer su periodo de análisis, hay que tener un poco de atención con los contratos o con la firma de cosas. Bueno, Géminis es el signo que le pertenece a Mercurio. Y como Mercurio está retrocediendo y tenemos esa luna llena, quiere decir, si queremos firmar un contrato, o queremos llegar a un acuerdo, o queremos conversar con una persona, sea con nuestra pareja, primo, sobrino, etc.,
tenemos que revisar 2 o 3 veces el contrato que nos den. Revisemos todo lo que podamos. ¿Por qué? Porque Mercurio como Mercurio retrógrado se nos escapa. No es que, como recomendación siempre se dice no firmes nada, no concretes nada, a menos que tengas a Mercurio retrógrado natal. Eso te beneficia, al contrario, te ayudaría a mover tu trabajo o quizás firmar un contrato muy positivo laboral. O tener entrevistas muy buenas. Si tienes entrevistas este mes de diciembre, paciencia, en el mes de enero te puedan contratar. Como continúo un poco explicando la luna llena en Géminis. Hay que tener un poco de paciencia, no ser tan racionales con nuestras emociones o no aplicarle tanta relación a las emociones. Las emociones se sienten, los pensamientos, bueno, están en la cabeza. No podemos mezclar con las emociones con la cabeza y los pensamientos con las emociones. Ahí vamos a crear una chanfaina o estaremos haciendo una mezcolanza. Entonces eso no nos va a ayudar. Mes de diciembre, mes de análisis, queremos proyectarnos o nos proyectamos muy bien. Otra energía que se está presentando este mes de diciembre es la energía de posición de Urano con Júpiter. Esta posición nos habla bastante de que hay dos personas o de dos personajes o de dos cosas que tienes que hacer. Y este cambio significa que tenemos que hacer ya. O sea, no lo podemos aplazar. Bueno, Urano se va a poner directo justo el 29 de diciembre cuando la luna llena y la luna nueva se esté dando. Es otro tema aparte. Esta posición me dice, yo tengo que dejar ahí una persona, quizás tengo que darme un breve afectivo, tengo para ver un contrato, hay que tener cuidado con las asociaciones, se pueden romper, pero bueno, si es con Júpiter ese tránsito quiere decir, si tú tienes que dejar ir a tu pareja, si tú tienes que romper con tu contrato, eso significa que, bueno, por algo será. Con Júpiter hay que entender que por algo será, porque se viene algo mucho mejor, o quizás ya no convenía, ya era parte del destino que ustedes tendrían que salir o romperse o distanciarse, o en este caso romper la empresa. Bueno, son cosas del destino, son cosas del universo, pero esta posición nos habla. ¿A qué dejaría la persona que se tiene que ir? Hay que entender que cada uno tiene su tiempo y si tenemos que distanciarnos o tenemos que decir adiós a alguien que se va de viaje, bueno, no se puede hacer nada. Hay que agradecer, darle un abrazo muy fuerte y fraternal a esa persona y decirle gracias por todo lo que me has enseñado. Ahora, si estás soltero y en este caso no tienes que separarte de nadie y aparece alguien con esta posición, bueno, tienes en este caso toda la bendición o toda la energía positiva para este encuentro. Incluso podría ser hacer un encuentro por internet o por redes sociales. Acuérdense, Urano es el planeta de la tecnología y Júpiter es el extranjero, el que se visiona o el que quiere aprender. Bueno, y como Júpiter está en el signo de las parejas, si estás soltero, eres el signo de Aries o el signo de Géminis, o también el signo de Acuario o el signo de Libra, hay que ver, bueno, también el signo de Sagitario, por si acaso. Posiblemente conozcas a alguien, pero esa persona que aparezca se encuentre, uno, no en tu país, dos, posiblemente lo conozcas por redes sociales, y tres, esa persona va a ser un trabajo o una ayuda muy positiva para tu vida, para que tú encuentres un equilibrio tanto personal como, bueno, con otra persona aparte. El mes de diciembre luce muy interesante, si se están dando cuenta. Es un mes de cambios, pero bueno, ya se está acabando el 2016 y el 2017 luce mucho más interesante. Pero, ¿qué pasa si no cambiamos o no soltamos o quizás nos aferramos a lo que ya tenemos seguro? Tarde o temprano tenemos que entender que en la vida no se puede aferrarnos siempre a lo mismo. Hay que renovar, hay que cambiar. Y el universo cambia constantemente. Más de millones de estrellas mueren diariamente. Y más de millones de estrellas vuelven a nacer en el universo. Entonces tú tienes la oportunidad de cambiar. Tienes la oportunidad de dar un nuevo comienzo a tu vida. Y sobre todo estamos en la oportunidad del año para cerrar por completo un capítulo. Porque con Mercurio retrógrado cerramos un capítulo. Para iniciar por completo un año 2017 totalmente nuevo. Así que, chicos, depende de ustedes bastante para poder soltar con este Mercurio retrógrado, darle cambio, darle estructura a ese nuevo trabajo, o quizás entender y decirle adiós a alguien que quizás ya no debería estar en nuestro camino. Bueno, espero que ustedes hayan entendido un poco más la influencia o la energía de este mes de diciembre. Igual yo voy a seguir otra vez con los videos, ya no voy a parar porque es grato y siempre es bonito compartir con ustedes, hacer estas cositas. Y les voy a contar un poco más sobre la luna nueva que viene al final del mes. Una luna nueva muy interesante. Y también para darles unas que otras información del año 2017 que se viene muy calientito.
Cuídense, un fuerte abrazo, hasta luego, nos vemos muy pronto y de todas formas va a haber su horóscopo anual antes de que acabe el año. Hasta luego, chao chao.